Buenas tardes, doctor. ¿Ves la imagen? Sí, doctor. Ok, vamos a partir enseguida. Aquí, medio cafecito, por favor. Bien, partimos. Entonces, solamente va a estar antecedido el manejo de la vía aérea y ventilación por una fracción de segundos por X en los pacientes que tienen datos de hemorragia exsanguinante, hemorragias masivas, y esto es muy común y frecuente ver en eventos bélicos, como dijimos, y en algunos eventos civiles con el uso de rifles, ¿verdad? Esto se suele ver en Estados Unidos con cierta frecuencia, y es aquí donde podríamos nosotros poner en práctica este tema, porque después cuando tengamos pacientes en los cuales no hay una gran evidencia de una pérdida de sangre, nuestra rutina es el ABCDX anticipado en casos de sangramiento. La clave es ahora mover un poco el switch y pensar que si el paciente está con sangramiento masivo exsanguinante, tenemos que tener un poquitito de cambio en nuestro switch y rápidamente ir al control de la pérdida de sangre para evitar entrar en shock, en acidosis, hipotérmico-coagulopatía, la triada mortal. Y en la parte respiratoria tenemos que prevenir la hipoxia. Es fundamental, no se olviden, una vía aérea permeable, protegida, libre de obstrucción, con una ventilación adecuada. Esto tiene prioridad sobre el manejo de todas las otras condiciones. Fíjense el concepto de la 9ª edición. A la 10ª varía un poco en el mensaje. Y el escenario, acá no cabe dudas, ¿verdad? Si a uno le piden describir la imagen del motociclista que pierde el control y colisiona, evidente trauma facial y sin casco, acá va a ser prácticamente imposible el pensar en hacer una intubación orotraqueal por el gran traumatismo facial, con pérdida de las estructuras hematomas, sangrado, va a ser imposible. Lo mismo está afectando toda la región nasal. Entonces, automáticamente nuestras dos primeras opciones para asegurar una vía aérea en este paciente ya no van a ser posibles. Ya inmediatamente hay que pensar en hacer una cricotiroidotomía por punción e inmediatamente a seguir una cricotiroidotomía quirúrgica. Entonces, esta es la condición del motociclista sin casco, que tiene un impacto frontal contra una valla, trauma facial evidente, huele a alcohol, está beligerante en la escena y ahora ya no se comunica. Según los que lo transportaban, decía que estaba peleador en el sitio de la escena, solo que ahora ya no se comunica y la oximetría de pulso es en 85. Es un paciente gravemente comprometido. Cuando a ustedes les toque evaluar un paciente bajo el efecto del alcohol viernes y sábado, viernes habitualmente después de las 6 de la tarde, el accidentado llega bien comido y bien bebido. Ojo entonces con el descomprimir el estómago, y en estos casos, ¿verdad? Uno tiene que tener el olfato para sentir el alcohol, hacer la alcoholemia para ver el nivel de la alcoholemia. Y no, en este paciente yo no diría, esta es vía aérea nomás comprometida, es difícil. Sí, pero además tiene un TEC grave, ¿verdad? Y el hecho de decir el paciente está alcoholizado va a hacer que el paciente, entre tanto esté beligerante, peleando, está hipóxico. No se olviden este concepto, ¿verdad? Está hipóxico, le está faltando oxígeno, no tolera estar acostado, quiere levantarse, y la gente inexperta en la emergencia dice, amárrenlo, está ebrio, está excitado por el alcohol. No es cierto, está hipóxico el paciente, y ese es el primer concepto que tenemos que manejar, porque dice, ahora no se comunica, ya está inconsciente. El paciente ebrio con trauma TEC maxilofacial severo con compromiso de la vía aérea y que ya está en sopor, está hipercápnico. Ya estamos, o sea, si no accedemos a una vía aérea definitiva, lo vamos a perder al paciente. Y no se olviden el concepto, no es la beligerancia
o el sopor a consecuencia está excitado el borrachito. Ahora, ¿se durmió feliz el borrachito? No se ha dormido, está hipercápnico y eso está dañando el cerebro, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos son definir la vía aérea, a ver, Emily, ¿qué es vía aérea definitiva? 24. Hola. No sabe. Doctor, que esté completamente permeable. A ver. Otro, voluntario, ¿qué es vía aérea definitiva? Yo sé que muchos de ustedes saben. Uno de mi grupo. Sé que los de mi grupo no están asistiendo a las clases, parece, ¿no? A ver, Aileen, Brenda, Cayana, Darlene, Edson, Emily, Gabriela, Irineo, Yasmín, Jaycee, José. Y tampoco están los... ¿Le han mandado el link a los internos? ¿A cuáles internos, doctor? A los internos del CETO. A mí no me dijo nada, doctor, y el ingeniero Gamboa le escribí anteayer, lo escribí ayer, no me ha dado respuesta y en este momento me estoy enterando que le tenía que enviar a los internos, doctor, nadie nos ha dicho. Yo les dije a los internos, así que, o sea, les dije a los estudiantes. Bueno, a ver, hagamos lo siguiente. Les voy a enviar yo en este momento el link. ¿Dónde estamos? No. Voy a enviar internos. ¿Quiénes son los internos? Jimmy Salvatierra. Los de los estudiantes que están conmigo, ¿se acuerdan los nombres de los internos? Doctor, lo que podría hacer es enviarlo al grupo que tienen los estudiantes internos y ya que sus internos se acoplen, doctor, si es que no logra recordar sus nombres. ¿A quién le voy a mandar? No tengo, ahorita no me acuerdo el nombre de ellos. Yo le voy a mandar a su representante, doctor, para que les reenvíe el mensaje enseguida. Porfa, y mandarles el link para que se están esperando. Está bien, doctor. A ver, los internos. Bueno. Y, dentro de los objetivos, uno de los elementos centrales es el saber definir qué es vía aérea definitiva. Shock. Tenemos que aprender a reconocer los signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea y el compromiso ventilatorio. Vamos a describir las técnicas para establecer y mantener una vía aérea segura, maniobras básicas para mantener despejada la vía aérea superior y vamos a describir las técnicas para confirmar que la ventilación y la oxigenación son adecuadas. ¿Cómo sé que la vía aérea es adecuada? Nuevamente, mi nombre soy el doctor Grájeda, te voy a atender ahora. Me gustaría, por favor, que me digas cuál es tu nombre y qué te ha ocurrido. Entonces, en base a la respuesta, nosotros vamos a poder ver si el paciente está alerta, si está hablando normalmente, si hay evidencia de lesiones en la cabeza y el cuello, y vamos a evaluar rápidamente. Y hemos dicho de que una respuesta orientada nos dice que existe una buena perfusión cerebral, que la vía aérea está permeable, tiene una adecuada reserva respiratoria, por lo tanto, al parecer, A no está con problemas y tampoco B. Entonces, uno inmediatamente puede deducir esos. Pero en este paciente, obviamente, que la situación cambia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de compromiso de la vía aérea? En general, es la taquipnea, ¿no? Datos de dificultad respiratoria, yo le estoy hablando no la diapositiva, sino los cambios que tú sueles ver en un paciente accidentado, ansiedad, taquicardia, dificultad, doctor, me falta aire, doctor, entonces habla de disnea, agitación, taquipnea, le pones el oxímetro de pulso y está bajando, porque si vas a esperar
Cianosis, estamos llegando tarde. Y todo esto significa un patrón de respiración anormal y tú tienes que tener un alto índice de sospecha. Si es el mismo paciente y dice inicialmente beligerante, ahora está inconsciente, ¿verdad? No responde, lo cual nos va a hablar de que puede ser que la respiración tenga una respiración estertorosa por caída de la lengua, o sea, que tenga esta respiración. O sea, trata de meter aire, pero la lengua se cae sobre la laringe y dificulta la respiración. Es el mismo fenómeno que ocurre en el paciente obeso roncador, ¿verdad? Que empiezan a roncar hasta llegar a las apneas del sueño, que hacen ahí, y llega un momento en que el gordo ahí se queda y es la apnea del sueño. Eso es cuando el paciente está en sueño profundo. Si sabemos que la primera causa de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente inconsciente accidentado es la caída de la lengua, entonces tenemos que intervenir esta vía, permeabilizarla, y para esto nosotros necesitamos realizar una maniobra de elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Aquí está. Las técnicas básicas para el manejo para despejar la vía aérea son elevación del mentón. Fíjense cómo la mano derecha del primer asistente está afirmando la cabeza a través de la frente y con la mano izquierda está elevando la región del mentón. ¿Para qué? Para poner tensos los músculos de la base de la lengua y hacer que la lengua se deslice hacia adelante, lo cual va a permitir un ingreso de la vía aérea, ¿verdad? Ahí. Ahora, el otro asistente está manteniendo fijo la columna cervical para evitar daño. Como no me puedo quedar, ¿verdad?, elevando el mentón, entonces lo que voy a recurrir a estas son, no se olviden, técnicas básicas para despejar la vía aérea superior: elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula. Como no me puedo quedar, estoy repitiendo, agarrando el mentón o desplazando, entonces voy a recurrir a los accesorios de las técnicas básicas. Cánula orofaringia en el paciente inconsciente, hay que saber colocar, prohibido en niños menores de 7 años, y la cánula nasofaringia en aquel paciente que tiene algún reflejo o defensa, todavía está medio despierto, te pelea, no tolera, intenta colocarle una cánula orofaringia, no lo vas a lograr, vas a provocar un reflejo nauseoso y vómitos. Y la maniobra del levantamiento mandibular. Estas son las dos maniobras básicas: elevación del mentón y levantamiento mandibular, con lo cual estamos despejando la vía aérea superior. Y los dispositivos básicos que se utilizan en este momento, en estas circunstancias, son la cánula orofaringia o cánula de Mayo, ¿no? Vamos a ver quizás en algunas imágenes, y la cánula nasofaringia en pacientes que tienen algún grado de defensa todavía. En cambio, la orofaringia o cánula de Mayo la vamos a utilizar en los pacientes que estén inconscientes. Había un par de videos sobre esto y lo vamos a... Entonces, con esto ya tenemos nosotros despejada la vía aérea superior, colocamos la mascarilla nasofaringia, aquí hay una imagen. Esta es la máscara con bolsa de recirculación, colocamos en la cara del paciente y le dejamos a 10 a 15 litros por minuto, ¿verdad? Entonces, es así como tenemos que manejar. Es importante el oxígeno suplementario, 10 a 15 litros por minuto, con bolsa de recirculación, técnicas básicas, dispositivos básicos, vía aérea definitiva y dispositivos de la vía aérea difícil. Una vía aérea, esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Independiente de en qué etapa estés de despejar la vía aérea, ya sea por maniobras básicas o, como en esta imagen, el primer asistente va a hacer una intubación. Lo que estamos viendo acá es que el segundo asistente está protegiendo la columna cervical durante el manejo de la vía aérea para evitar hiperextensiones o flexiones innecesarias que pueden poner en riesgo la columna cervical. Vamos a volver a las anteriores dos diapositivas. Antes de entrar, no se olviden las dos maniobras básicas:
y los accesorios básicos que son los dispositivos cánula orofaringea y nasofaringea. A pesar de hacer estas dos maniobras, una de ellas o las dos y colocamos cánula, no mejora el contexto respiratorio del paciente. Continúa taquipneico, saturando bajo, y la enfermera te dice, doctor, está empeorando la saturación, la frecuencia está en 35, está en 40 y no mejora las condiciones, está más deteriorado el paciente. Y tú lo estás viendo y dices, en A no estaba el problema, ¿verdad? Entonces, accidente de moto, trauma, impacto frontal, ojo, vamos a B, porque ya hemos resuelto A, hemos colocado la cánula, pero no ha resuelto el problema y probablemente tenga que intubarlo al paciente, no sin antes descartar o evaluar B, ¿verdad? Ahora, si las condiciones se deterioran bruscamente, tengo que pensar en hacer una vía aérea definitiva y en este paciente le digo a la enfermera, prepárame el equipo de cricotiroidotomía por punción y quirúrgica porque vamos a necesitar hacer una cricotiroidotomía por punción en este paciente. ¿Cómo puedo prevenir una vía aérea potencialmente difícil? Fácil, ¿verdad? Con esa imagen ves al paciente el mecanismo de lesión y asústate que esto no va a ser fácil intubar, ¿verdad? Vamos a saltar. ¿Cómo puedo predecir trauma facial y deformidad facial como nuestro paciente? No hay apertura bucal, no se ve anatomía, los pacientes con barba, con cuello corto y grueso, el retroceso, la mandíbula corta, pequeña. Yo digo a pacientes que han llegado tarde a las repartijas de mentón, dientes superiores muy protuberantes, como los que tienen los dientes de conejo, ¿verdad? Nos van a dificultar mucho el procedimiento de la intubación y recordar la mnemotecnia del limón. Look, inmovilización, lo que es la mnemotecnia de las medidas, si hay oclusión, o sea, la mnemotecnia, el malampatí, el limón es la mnemotecnia que nos permite recorrer las distintas etapas en el manejo de la vía aérea difícil, como vamos a ver. Esta es una vía aérea difícil, ¿cómo puede manejar a este paciente? Indudablemente que sí, y existen algunos datos acá que nos muestran que es un paciente gravemente lesionado que está con un collar cervical, pero este collar cervical tiene una característica muy particular que tiene el triángulo de la vida, que no lo están viendo, que está en la parte anterior, que no necesitamos retirar el collar para hacer la cricotiroidotomía por punción o quirúrgica. Este paciente tiene un mentón ligeramente retraído, es un cuello bastante grande. No deberíamos tener ningún problema en este paciente para la intubación. Y para esto tenemos que estar preparados con todas las medidas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un par de videos. Es importante siempre acompañar con ¿dónde estás? Evaluación inicial, vía aérea, acá. Cánula, bien, cánula orofaringea, aquí está. ¿Están viendo? La segunda área para ayudar al adulto es la cánula orofaringea, un equipo más rígido utilizado en pacientes cuyo nivel de conciencia ha obliterado su reflejo. ¿Están escuchando, jóvenes? Se rota 180. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. ¿Se ve, no? La otra forma en que se puede hacer Sí, también. usando la hoja de laringoscopio o la hoja lingual para quitar. La segunda vía aérea para ayudar al adulto es la cánula orofaringea, un equipo más rígido utilizado en pacientes cuyo nivel de conciencia ha obliterado su reflejo nauseoso. Se rota 180 grados hasta que entre. La otra forma en que se puede hacer es utilizando la hoja de laringoscopio o la hoja lingual para quitar la lengua del camino, moviéndola hacia la derecha y metiendo fácilmente la cánula. Tienen que empezar a ventilar al paciente con el equipo de mascarilla con la bolsa. Esa es la cánula orofaringea.
Ahora vamos a ver la cánula, perdón, la orofaringe. Ahora vamos a ver la cánula nasofaringea. Las habilidades requeridas para mantener la vía aérea de un adulto son críticas para una reanimación exitosa. Una de las más fáciles y toleradas por el paciente es la cánula nasofaringea. Es un equipo suave de hule, se le pone un poco de lubricante y se advierte al paciente que sentirá un poco de presión en la nariz. Se coloca hacia atrás, sobre el piso de la nariz, y la cánula se acomoda muy bien. Esto otorga al paciente un poco más de seguridad para cuando el nivel de conciencia fluctúa, se mantiene la vía aérea y no causa reflejo nauseoso. Cánula. Bien, y vamos a ver a la cricotiroidotomía. Nuestro paciente va a necesitar esto. Algunas veces, debido a las condiciones del trauma, no se podrá insertar un tubo en la tráquea. Y el caso es el que estamos en este momento analizando, ¿verdad? El paciente con ese tremendo trauma maxilofacial cumple todos los requisitos, pérdida de las referencias anatómicas, hay abundante sangrado, hematoma, no hay cómo pensar en hacer una intubación orotraqueal ni nasotraqueal, entonces acá vamos a hacer la cricotiroidotomía por punción y la quirúrgica. Tal vez existirá tanto trauma que no se podrá observar todo con el equipo de bolsa y mascarilla. Se requerirá de una vía aérea quirúrgica. Lo que se realiza con más frecuencia en los intentos de reanimación es la cricotiroidotomía. Se localiza el nódulo laríngeo que está justo por debajo de la manzana de Adán. El nódulo cricotiroideo es una membrana delgada que permite una incisión rápida y de mínimo sangrado. Se limpia la zona con antiséptico. El yodo es una gran opción. La incisión es horizontal a lo largo y superficial. Se puede ampliar con la disección y las pinzas. El tubo ya está listo y se inserta solo el globo. No se requiere meter lo que normalmente se necesita. Se infla el globo y se comienza a ventilar. Se usan los mismos criterios para valorar el éxito de la intubación. Se observan los movimientos torácicos y también se auscultan ambos lados. Se pueden usar otros equipos para confirmar la localización del tubo. Bien, ahora vamos a volver a nuestra presentación, capítulo 2. Bien. Estamos manejando este paciente y definitivamente no hemos logrado tener una vía aérea definitiva. El paciente está soporoso, que inicialmente beligerante. Y lo primero, antes de hacer la cricotiroidotomía quirúrgica, como han visto ustedes, vamos a hacer la cricotiroidotomía por punción. Este procedimiento es fundamental. Es de fácil ejecución, es cuestión de tiempo nada más. Entonces hacemos la asepsia y antisepsia, limpiamos la región del cuello. No traduce muy bien el profesor de la TLS. Lo que tenemos que ubicar nosotros es la manzana de Adán, ¿verdad? Esa es la tiroides. Inmediatamente por debajo vamos a encontrar el segundo cartílago, que forma parte de la laringe, que es el cricoides. Y entre los dos, entre la tiroides y el cricoides, la membrana cricotiroidea, ¿verdad? Es una membrana, si ustedes tocan en este momento, van a poder tocarla con precisión. Es una especie de una semiluna de convexidad inferior. Esa es la membrana cricotiroidea. Una vez ubicado esto, fijamos, limpiamos con un antiséptico y utilizamos una aguja. Hay agujas que están preparadas ya con una llave de 3 vías para poder suministrar oxígeno y permitir la exhalación. Puede ser una 14 o 12, la más gruesita posible. Y con el mismo
bisel cortante de la aguja, cortamos la piel. Ya no necesitamos un bisturí extra de ataque. Punzas y vas a poder cortar con los bordes filosos de la punta de la agujita y vas a introducir en 90 grados hacia la parte posterior. No atravieses hasta la parte de la faringolaringe. Entonces, y vas aspirando, y en el momento que aspiras aire, ya estás en el espacio aéreo, por debajito de la membrana cricotiroidea. En ese momento retiras la guía metálica e introduces el resto de la aguja en angulación de 45 hacia la parte distal, hacia la parte caudal. Con eso nosotros hemos salvado la vida del paciente, ¿verdad? Hemos hecho A, pero sin embargo, para fines prácticos y que no se les olvide a ustedes, yo siempre digo, esta cánula, esta aguja que ha salvado la vida del paciente, apenas la instalas y le pones oxígeno, tú le puedes suministrar el oxígeno a la presión que quieras, ¿verdad? Le pones 15 litros, lo inflas al paciente. El tema está en la exhalación, en la salida del aire, porque no tiene la misma potencia, el mismo fuelle el paciente para eliminar. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a ir acumulando el CO2, no se olviden, ¿listo? Y el paciente se va a ir deprimiendo. Entonces, apenas instalas la aguja, se despliega, yo siempre digo eso, y en la parte práctica yo lo hago así, se despliega un mensaje en la aguja y dice así: gracias por salvarme la vida, pero tienes que completar tu trabajo. Bueno, o sea, sí le he salvado, pero tengo algo más que hacer. Sí, inmediatamente ya está preparado mi equipo de la cricotiroidotomía quirúrgica que ustedes han visto. Ya tengo ahí bisturí, amplío un poquitito la incisión, ¿verdad? Con el dorso del bisturí voy haciendo, o con pincitas voy haciendo una divulsión en la membrana cricotiroidea. Ya tengo mi cánula. Y una vez que tengo divulsionado y ampliamente abierto el espacio de la membrana cricotiroidea y bien visualizada, no la piel estrechita, entonces introduzco mi cánula para vía aérea definitiva. Voy a introducir seguramente 1 centímetro más allá del balón o 2 centímetros máximo, con lo cual voy a poder insuflar y sellar la vía aérea superior. Ya retiré la aguja, ahora ya tengo lo que es vía aérea definitiva. Un tubo colocado en la tráquea, en este caso a través de una herida en el cuello, con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, estoy hablando del concepto. 3, conectado a un sistema de ventilación, un ambú, y fijado, en este caso no está fijado a la cara, está fijado en el cuello. Hay sets oficiales de fijación de tubos en el cuello o sencillamente con tela adhesiva o gasa para evitar que se salga este tubo. Es fácil. En el servicio de emergencia hay mucho movimiento, hay estrés y un mal movimiento, un empujón, un deslizamiento, una movida del paciente puede desplazar la cánula. Y en otras circunstancias vamos a poder realizar una vía aérea definitiva sin mayor estrés, ¿verdad? En anestesia, ustedes ven todos los que entran a quirófano, han tenido la oportunidad de ayer de ver, el procedimiento es exigente, eso es cierto, exige habilidades y competencias de parte de anestesiología, y en emergencia todos están preparados. Y esta es la definición, jóvenes. Yo con fines prácticos, esta definición, les digo, tiene 4 partes, la vía aérea definitiva, para que no te olvides y puedas ayudar en la memorización, ¿verdad? Un tubo en la tráquea, listo. Este tubo, ¿por dónde va a llegar a la tráquea? Por la boca, 98% de los casos. Por la nariz, en un porcentaje mínimo, y a través del cuello, como hemos visto ahora. Un tubo en la tráquea. Espero que no se olviden más nunca, sean ginecólogos, psiquiatras, lo que sea. Un tubo en la tráquea, con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales. Ahora vamos a ver un tubo endotraqueal, no nos muestran. Cuando estaba intubando se ve, aquí está. Entonces está para proceder. Un tubo, aquí está, son de silicona y Silastic, transparentes, radiopacos, con un tubo que va a entrar a la tráquea. Y ahí en la mano izquierda tiene el laringoscopio, listo, están fijando el cuello
y tenemos el tubo en la mano derecha. Habitualmente el tubo se lo deja en la parte del pecho del paciente porque mi mano derecha la necesito para jalar un poco la comisura labial y ayudar a introducir mi pala de laringoscopio con su lucecita. Un tubo en la tráquea, 98% de los casos por boca, en el resto por la nariz o directamente por el cuello. Con un balón inflado, aquí está el balón, son balones de baja presión porque la laringe tiene una mucosa y la tráquea muy delicada. Si inflas demasiado el balón va a ser isquemia y traqueomalacia, se va a estrechar. Con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación, ¿verdad? Como decía hace poquitito, puede ser, no es esto, tiene que ser un ambú. Aquí está, estos son los tubos. Por acá vamos a encontrar un ambú. Ambú no hay. Acá está, con un ambú, ¿verdad? Está conectado al tubo endotraqueal y además, entre lo que es la interfase del tubo endotraqueal y el ambú, tenemos un fonógrafo que nos va a ir mostrando los niveles de la eliminación de CO2 de acuerdo a cómo se van pintando estos colores y nos va a ayudar. Ese se llama el detector colorimétrico de CO2, ¿verdad? Y este es el ambú, ¿verdad?, que está proporcionando oxígeno al paciente a través del tubo endotraqueal. Entonces, un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y fijado en la cara del paciente o en el cuello del paciente de acuerdo a las necesidades. Tanto para la cara como para la nariz o la boca existen sets originales, ¿no?, que vienen con grampitas que se acomodan alrededor del tubo y tienen unas aletitas con ya cintas prefabricadas que lo único que tienes que hacer es amarrar. Cuestan como $10 cada set, así que lo más económico es tela adhesiva larga y lo fijas o con gasa. Una vía aérea definitiva fácil va a practicarse por una intubación oral asistida con medicamentos, ¿verdad? Lo vas a relajar al paciente. Vamos a tener listo el equipo de aspiración. Vamos a mantener la columna cervical inmovilizada y siempre acordarnos de los peligros latentes. Anticipar una vía aérea difícil. Nunca en salud ustedes digan, este procedimiento es fácil, lo hago con los ojos cerrados. Ahí es donde van a empezar a equivocarse. Siempre tomar con seriedad y con responsabilidad la vía aérea. ¿Esta es una vía aérea difícil? Por supuesto que sí. Pues miren, la lengua le está sobrando, le está saliendo tiene una macroglosia brutal. Estos pacientes con colagenopatías o reacciones alérgicas no dan espacio para nada. ¿Será que voy a poder intubar por la nariz? Tampoco, probablemente, porque yo no solamente tengo que predecir, se llama alto índice de sospecha. Solo su lengua estará edematizada. No, señores, está edematizado toda la faringe, la laringe. Por lo tanto, esta es una vía aérea difícil y me voy a ir directamente a hacer una cricotiroidotomía por punción. Pero no hay espacio para meter una pala, cuando hablamos de pala estamos hablando de la pala del laringoscopio, no la pala para palear tierra. Y una vía aérea definitiva difícil es fundamental el que tú tengas el concepto muy claro sobre tus competencias y habilidades. Sé intubar, cuánto sé intubado, ¿verdad? Cuanto más intubes en un muñeco de simulación, es más difícil y la habilidad que incorporas es realmente fantástica porque cuando vayas al ser humano, el ser humano es más flexible y vas a poder intubar sin ningún problema. El muñeco de intubación orotraqueal y nasotraqueal, el maniquí, trae sensores. Tocas los dientes, ¡pi! Ya, inhabilitado. Hiperextiendes un poco el cuello, ¡pi! Toca las alarmas y entonces es súper estresante intubar un muñeco, pero vas agarrando la habilidad y cuando te toca ingresar a quirófano después de haber intubado un muñeco durante 100 veces, el paciente te va a parecer súper fácil. Tienes que estar preparado para una intubación con secuencia rápida, con el paciente despierto, mantener inmovilizada la columna cervical, habitualmente el segundo ayudante, y tienes que tener todos estos sets a la mano, ¿verdad? No siempre confiar y decir, no, yo soy capo, voy a intubar.
a la primera, entonces tenemos que tener tubos de 7,5, 7,5, 8 para el varón, 7 o 6,5 para mujeres. Tenemos que tener la guía elástica de goma, el combitubo, máscara laringe de intubación, saber hacer una vía aérea quirúrgica y otras técnicas avanzadas. Estas otras opciones, como el combitubo y la máscara laringe más el tubo traqueal, son accesorios no vía aérea definitivas, pero te aportan al manejo de la vía aérea sin ser vía aérea definitiva. Son accesorios supraglóticos no vía aérea definitivas, como vamos a ver a seguir, ¿verdad? Ahora ya sabemos, hemos visto, esta es la cricotiroidotomía con aguja, fíjense acá, y la cricotiroidotomía quirúrgica que se está completando. Ahora, hay un tema que es crucial en el hecho de que estará el tubo en el lugar correcto, que es decir, el tubo en la tráquea. No existe un procedimiento, jóvenes, único, sino es la sumatoria de todos. La auscultación del epigastrio, ¿verdad? Con un fonendoscopio entre tanto insuflas. La expansión de ambas cajas torácicas cuando haces la insuflación. Que veas un tubo, la raya radiopaca del tubo a nivel de la tráquea en la radiografía, pero no te asegura el oxímetro de pulso que tenga una buena curva, tampoco te asegura, ni el detector colorimétrico de CO2. Pero la sumatoria de todos estos, el paciente saturando 95, la curva de oximetría está súper buena, la radiografía, y estoy auscultando bien, los pulmones se están expandiendo, además vi pasar el tubo a través de las cuerdas vocales. Porque este es un tema médico-legal, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo, yo he visto, porque nadie más ha podido ver. Es bien difícil cuando quieran enseñarte tu profesor de técnica quirúrgica. Mira, estás viendo, no ves nada. No tienes idea de lo que es la anatomía y no ves nada. Entonces es un tema, yo vi, pero para esto existe tecnología nueva. Los videolaringoscopios que tienen una pantalla que son fantásticos para ver, ¿verdad? Es la misma pala con una pantallita y tú estás viendo todo que es la base de la lengua, el espacio glosoepiglótico, introduces la pala por ahí, levantas con la mano izquierda, estás viendo en la pantallita y le estás enseñando al estudiante, mira, aquí está la pantalla, estas son las cuerdas vocales, y cuando el paciente haga una inspiración se van a abrir las cuerdas, tac, y es el momento de pasar el tubo. Y estos equipos tienen la habilidad de guardar la información, o mejor, le tomas una foto para decir, aquí está la imagen, el tubo en la tráquea, porque yo lo he puesto por esta vía y con este accesorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo saber? Ver el paso del tubo a través de las cuerdas, ahora respaldado con una imagen con videolaringoscopio, mirar el tórax, auscultar, oximetría, radiografía, lo que les iba comentando. Y ahí tienen el caso, ¿no? Del paciente. Es otro, obviamente, porque es claramente el otro estaba destrozado. En este, yo intentaría, después de aspirar y sacar todas las piezas dentales rotas y los cuerpos extraños, hacer un primer intento de intubación orotraqueal, y si no logro, seguramente me voy a ir a nasotraqueal. Pero el otro caso, el que vimos inicialmente, es pues brutal, ¿verdad? Este de acá. No hay cómo decir, acá voy a hacer intentar nada de intentos. Aquí hay que hacer directamente una cricotiroidotomía. No hay que tenerle miedo. Y ahora vamos a ir a ver cómo se hace una intubación orotraqueal. Vayan acumulando sus preguntas. Accesorios. Antes de esto vamos a hablar un poco de accesorios supraglóticos. 4 minutos. Lastly, blind techniques may also be used under certain circumstances. The majority of devices inserted blindly are supraglottic airways. Though not technically endotracheal intubation, blind insertion of the supraglottic airway is a great backup plan. These devices can also be used as standalone airway control or as a bridge to intubation. I like to break down supraglottic airways into 2 categories, those that are tube-shaped and those that are spade-shaped. Tube-shaped devices include the CombiTube and King Airways. Spade-shaped devices include the AirQ and LMA devices, though there are many more. Starting with the tube-shaped devices, these supraglottic airways are intentionally inserted into the esophagus for proper positioning. 2 cuffs are then inflated. The esophageal cuff blocks off the GI tract, while the oropharyngeal cuff sits just above the epiglottis and prevents ventilated air from coming back out the nose or mouth. Air is then able to be passed from the mouthpiece through the ventilation ports to the lungs. With the CombiTube, the 2 balloons need to be inflated separately. The King Airway has 1 port that inflates both cuffs simultaneously.
Model shows a slightly more realistic positioning of the balloons, Este es with el the combi oropharyngeal tube. balloon now actually closing off both the oropharynx and the nasopharynx from the ventilation ports. The esophageal cuff and ventilation ports are also No se visible in this olviden, model. estos son Insertion of a accesorios tube like supraglottic airway supraglóticos, involves no first vía testing the aérea integrity of the definitivas. cuffs by inflating them, Ahí then está thoroughly ese lubricating es the el device. tubo laringio. Next, perform a one-handed chin lift by grabbing the mandible with the thumb in the mouth and lifting. Using the dominant hand, slide the tube in along the curve of the palate until the teeth are between the black lines for the combi Se tube. introducen or a if you're using ciegas, king son airway, until maniobras the base of the colored netamente mouthpiece is at the manipuladas, teeth. nada más Err on the side of directamente. inserting the tube too deep, as troubleshooting a deep tube is much easier than the one that is not deep enough. Next, inflate the cuffs to the volume recommended for the tube size used. This will be listed on the Son dos packaging. balones que Attempt tenemos que ventilation to confirm inflar. correct placement of the tube Uno and va a troubleshoot bloquear as el needed. esófago If y el otro ventilation is va a difficult, start dar by trying to acceso a pull la the tube región out slightly and glótica. reattempt ventilation. If you hear an air leak, try adjusting cuff inflation. There are many other ways to troubleshoot these devices to be covered later in videos on technique. See the package insert of the device your hospital carries for more troubleshooting information. Lastly, once you have tube placement confirmed, you can pass a gastric tube if your device allows. This table compares and contrasts some of the features of the tube-like supraglottic airways. Fíjense, A el few combi notable tube, points are that the combi el tube tubo has an attachment to laringio, ventilate through the bottom of the device in the case that it is accidentally placed in the trachea instead of the esophagus. y Some would la debate máscara whether this is laringe worth que the vamos a potential ver confusion of enseguida. having two ports up top and needing to remember which one goes to the ventilation holes and which goes to the distal tip. Also note that the combi tube does not have a way to fit a fiber optic scope or a bougie into the larynx in order to facilitate intubation. The King LTD does not have a route to pass a gastric tube in order to decompress the stomach, while the other two devices do, and none of the devices are very well suited to fit an entire endotracheal tube through their lumen. Now for the spade-shaped supraglottic airways. The spade-shaped airways have a similar positioning to their tube-shaped cousins in that the tip of the Entonces designed está, to go into the está la esophagus. máscara The body or laringea. scooped portion of the spade containing the ventilation port then lies over the laryngeal opening and allows for ventilation into the lungs. There are a lot of different techniques and tricks for insertion of the spade-shaped airways, but they all start with generous lubrication of the front and back of the device. Also note that these devices, unlike their tube-shaped cousins, tend to be easier to insert with a decent amount of air in the cuff to begin with. I usually go with whatever amount they come with in the packaging, but I've seen others that like to customize the amount of inflation themselves prior to insertion. Once the device is thoroughly lubricated, I use a one-handed chin lift to open the mouth, then slide the tip along the curve of the palate until I'm at the posterior pharyngeal wall. At this point, I insert my index finger and push the tip of the spade down towards the larynx as I advance in order to ensure the tip hasn't folded back on itself. This cutaway model shows what can happen with the tip folded back on itself. To fix this, once you reach the posterior pharynx, insert a finger along the top of the device and feel for the tip. If you feel the tip folded backward, tuck it back into place towards the esophagus and continue inserting the device the rest of the way. Once the device feels seated, which is usually around when the base of the colored connector reaches the level of the lips, the balloon is inflated to create a good seal, and you can begin ventilation. Troubleshooting the spade-shaped devices in the case of poor ventilation also usually begins with pulling back slightly until you see a good chest rise, and/or adjusting the inflation of the cuffs if you have a leak. Again, the package inserts for these devices have some helpful tips, and you can review whatever you carry at your hospital. Some supraglottic devices also have the ability to fit ET tubes through them and can be used as a bridge to intubation without the need to change out over a bougie. In fact, some were designed with this function explicitly in mind. This video shows a quick example of how this is done using the AirQ. There are many more supraglottic airways than just the ones described here, so it is important to find out what you have available at your hospital and master how to use it. Bien. Y cánula, crico, cuestionario, intubación. Vamos a ver un poco más de máscara laringea, que es de los accesorios supraglóticos, el más utilizado es la máscara laringea. Otro adyuvante para asegurarnos de que se mantenga la vía aérea en nuestros pacientes traumatizados es la máscara laríngea o LMA. La idea aquí es poderla insertar de manera ciega y no se tienen que encontrar las cuerdas vocales con el laringoscopio. Se introduce de manera ciega y topa contra la vía aérea. Se infla el globo y se sostiene a sí misma de manera segura. Idealmente, se debe asegurar que el paciente esté bien ventilado antes de intentar esta maniobra. La misma regla aplica: inspire profundamente y sosténgalo de la misma manera que lo haría el paciente. No se olviden, accesorios supraglóticos no vía aérea Siento resistencia. definitivas. Me detengo, inflo el globo de seguridad. Algunas veces se puede regresar un poco, hay que asegurarse de que el globo esté detenido y empezar a ventilar. Se sigue el mismo protocolo: observar los movimientos torácicos mientras se ventila, se auscultan en ambos lados para asegurarse de que haya ruidos respiratorios. Y la intubación orotraqueal. 2 minutos.
Uno de los pasos a seguir para una intubación adecuada incluye estar preparado. Debe asegurarse que todo el equipo esté listo para utilizarse, que la hoja del laringoscopio tenga buena iluminación, las baterías cargadas y que el oxígeno esté fluyendo por la bolsa, que la mascarilla se encuentre inflada y tener al paciente en la mejor posición posible para poder oxigenarlo muy bien. Esto incluirá una hiperventilación para oxigenarlo de manera rápida, pues dejará de respirar por un tiempo mientras se intenta la intubación. Para realizar una intubación exitosa y comprobar que el tubo se encuentra dentro de la tráquea, hay muchos aparatos que se pueden usar y cerciorarse de que el tubo pasa a través de las cuerdas vocales. Asegurarse que el tórax tenga movimiento. Auscultar. Hay 3 puntos de auscultación: derecho, izquierdo y sobre el abdomen, para asegurarnos de no escuchar ventilación ahí. Después se pueden usar equipos extras. Uno es el equipo de sellado completo del tubo. Se debe de observar el cambio del gris oscuro al amarillo claro brillante. También se puede usar el equipo de detección de intubación esofágica. Se coloca sobre el tubo, se presiona y este debe de regresar a su forma original, lo que indica que se colocó bien. Si no regresa, significa que se intubó el esófago. También están los equipos electrónicos que nos ayudan a rectificar la colocación correcta del tubo en la tráquea. Tenemos el oxímetro de pulso, que nos da una retroalimentación continua para monitorear la mejoría inmediata, y también nos dejaría saber en caso de que se moviera el tubo. Adicionalmente, sus instalaciones pudieran tener un equipo de capnografía. Bien, entonces hemos visto todo lo que es los accesorios supraglóticos, las cánulas, los elementos básicos, y también hemos visto lo que son los accesorios supraglóticos. Tienen que utilizar, no se olviden, que el ATLS les da capítulo 2, lo que es el ATLS nos proporciona un lenguaje común. Por lo tanto, es fundamental que mantengas la nomenclatura y no lo cambies, ¿verdad? Entonces, los accesorios supraglóticos no vía aérea definitiva son el Combitub, la máscara laringea y el tubo laringio fenestrado, que se llama, ¿verdad? Entonces, esos 3 ayudan a acceder a dar asistencia respiratoria en circunstancias en que no puedo de repente realizar una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Por lo tanto, en estas circunstancias voy a recurrir a estos accesorios supraglóticos no vía aérea definitiva y que se utilizan con cierta frecuencia también en anestesia general de rutina, sobre todo la máscara laringea. En trauma se utiliza mucho más el Combitub porque es relativamente sencillo aprender la colocación del mismo a ciegas con los dedos a través de la boca, y lo que hay que conocer es los orificios y los balones que tiene. El Combitub viene con 2 balones y el tubo laringio viene con un solo balón. Lo mismo que la máscara laringea, solo tiene un globo para insuflar. Además de esto, tenemos que conocer, ya recordando, los accesorios
básicos junto con las maniobras básicas para despejar la vía aérea superior, ¿verdad? Y utilizar esos términos, ese es el lenguaje común. Elevación del mentón, desplazamiento de la mandíbula, ¿verdad? Y recurrir a los accesorios básicos que son la cánula orofaringia y la cánula nasofaringia, saber en quién tengo que colocar la orofaringia y a quién proporcionarle una nasofaringia. Debemos saber definir, ya no nos vamos a olvidar nunca más, porque después de esta repetición, de repetir el concepto en estas 4 partes de lo que es vía aérea definitiva, prácticamente uno queda inmerso en el tema, en el concepto de lo que es vía aérea definitiva y no nos olvidamos más. Tenemos vías aéreas difíciles o vías aéreas fáciles o difíciles, como esta, por ejemplo, donde uno tiene que tener la habilidad, y acá ya tienen las opciones a considerar, ¿no? Todos estos accesorios tú los tienes en tu caja de vía aérea en el servicio de emergencia. El Combitube, la máscara laringia, la guía elástica de Ishman, las vías aéreas quirúrgicas para la cricotiroidotomía por punción o quirúrgica. Tenemos que saber la clave de esto es que tú sepas, ¿no?, hasta dónde llegan tus competencias y habilidades, ¿no? Y lo que uno aprende no se olvida. Yo puedo intubar, he tenido circunstancias en que sí he podido hacer intubaciones complejas y difíciles. Yo he hecho, debió ser más de 500 cricotiroidotomías por aguja y las mismas cricotiroidotomías quirúrgicas. ¿Cómo puedo saber? Ya les he dicho, esto es un tema hasta médico legal, ¿verdad? ¿Cómo usted, doctor, puede asegurar que el tubo estaba en la tráquea? El juez, ¿verdad? Es que yo vi, es su palabra contra la mía, ¿verdad? Porque el paciente se murió. Al parecer el tubo no estaba en la tráquea, estaba en el esófago. Entonces tengo que saber defenderme, decir, porque yo vi pasar el tubo a través de las cuerdas vocales. Y si tengo la imagen de la intubación por video, laringoscopía, mejor. ¿Por qué? Porque estoy auscultando los pulmones y escuché que el aire entraba y salía por ambos lados. Ausculté el epigastrio y no había gorgoteo a nivel gástrico. La curva de la oximetría de pulso era la adecuada, estaba por encima de 95. La curva de la capnografía era la correcta, no era una curva de ausencia de CO2. Tomé una radiografía en la cual puedo ver la línea. Todos estos te sugieren que el tubo puede estar adecuadamente colocado, pero ninguno, a no ser el video laringoscopio que te muestra en una imagen congelada o un pequeño video en el momento en que el tubo colocas a través de las cuerdas vocales, ¿verdad? Y esto está graficado en esta parte. Entonces, aquí volvemos a lo que es el caso y tenemos 5 minutos para preguntas. Vamos, jóvenes. Doctor, ¿qué complicaciones podríamos tener cuando se usa una máscara laringia y el Combitubo? Buena pregunta. Estás despierta y brillante, atenta. La máscara laringia, hay un detalle importantísimo en la parte técnica que yo les aseguro que no han percibido, pero les voy a mostrar acá en los accesorios. Vamos a ir acá, vía aérea, y hay máscara laringia. Tiene un detalle anatómico importante que van a poder ver. Con el laringoscopio. No está acá. En el niño es el donde se ve. ¿Siento? No está acá. Y empezar a ventilar. Lo retiramos. Tendrían que estar accesorios supraglóticos en estos. Está viendo el Combitube acá. Seguimos. Y la máscara laringia. La máscara laringia, acá, en el niño, donde vamos a poder ver mejor, tiene un espacio, estoy mostrando con mi flecha, no sé si alcanzan a verla, ¿sí? Sí, se ve. En este sitio hay una especie de una concavidad, un orificio, donde yo voy a introducir mi dedo y voy a poder empujar con mi dedo hasta la parte más distal para que se acomode el tubo. Van a poder ver así. Also note that these devices, unlike their tube-shaped
Once the device Acá. is thoroughly lubricated, I use a one-handed chin lift to open the mouth, then slide the tip along the curve of the palate until I'm at the posterior pharyngeal wall. At this point, I insert my index Sí, finger and ahí push el the tip dedo of the spade down entró, towards the larynx se as I colocó en advance ese in order to make espacio sure y the tip hasn't empujó. folded back on Van a itself. ver ahora, This cutaway model shows what ahí can está, happen with the acá tip la folded van a back on poder ver. itself. To fix Ahí this, está el once you reach the espacio posterior pharynx, de insert a folded finger back. along Y the top miren of the dónde va el device and dedo. feel for the Fíjense tip. ahí, tac, If you feel the tip folded backward, tuck it back y into lo place towards empujas. the esophagus and continue inserting the device the rest of the way. Once the device feels seated, which is usually around the base Entonces, of the colored esto, connector reaches the level of the lip, esto te asegura, de cierta manera, la presencia, o sea, de una vía aérea relativamente segura. Ninguno de los accesorios supraglóticos, no vía aérea definitivas, te van a dar un 100%. Son medidas transitorias. Entre tanto, tú preparas tu cricotiroidotomía quirúrgica o por punción, o sea, vas a llegar de todas maneras a hacer una vía aérea definitiva correctamente realizada. Pero estos auxiliares los tienes que tener y saber utilizar el Combitube. ¿Quiénes son los expertos en Combitube en Estados Unidos? Los auxiliares que trabajan en las emergencias, los paramédicos, capísimos en charlas de Combitube, son muy buenos. La máscara laringea en general lo manejamos nosotros los médicos y los anestesiólogos, ¿verdad? Y el tubo fenestrado laringeo es mucho más complejo, en general no se lo tienen los servicios de emergencia. ¿Qué más? 23. Doctor, tengo otra pregunta. A ver, ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar la cricotiroidotomía? la cricotiroidotomía quirúrgica la tienes que hacer en segundos, porque es una aguja, una punción, un leve chasquido con la punta de la aguja, con el borde cortante, cortaste la piel, tac, 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 y ya estás con la cánula gruesita atravesando la membrana cricotiroidea, introduciendo aire a presión, ¿verdad? Y les dije, en ese momento, no se olviden estos pequeños detalles que no están, pues se despliega una pequeña banderita donde te dice que gracias por salvarme la vida, solo que ahora tienes que completar tu trabajo. Y tengo 10 minutos aproximadamente para realizar y completar la cricotiroidotomía quirúrgica, y ese es el tiempo en que el paciente va a ir acumulando CO2, va a ser hipercapnia, depresión del centro respiratorio y paro respiratorio. Entonces, no tengo más de 5 a 10 minutos. Tiempo suficiente, 3 minutos para hacer la cricotiroidotomía quirúrgica bien realizada, porque lo único que tienes que hacer ahí alrededor de la canulita, ahora sí con bisturí, ampliar un poco la incisión. Con una Kelly-Tick entras a la membrana cricotiroidea y ya tienes la cánula lista. O sea, estamos hablando de un procedimiento de 1 minuto y medio a 2. Obviamente hay gente que se va a aguantar más tiempo. Acuérdense que hay películas, ¿no? De que con la funda del lapicero Bic le atraviesan la membrana y le salvan la vida a un pájaro. Eso es para la tele, para Hollywood. No es así como tan fácil como que con la punta del Bic voy a perforar la piel. Cuernos, mentira. Tiene que ser una aguja que tenga un bordecito cortante. ¿Qué más? Está bien, doctor, gracias. Entonces, cada uno de los elementos que componen la estructura del ATLS, el A, B y C, ¿no? Son de vital importancia. Pero es fundamental, no se olviden ahora, antecedido X a la A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Y si mi paciente está en una situación de hemorragia exsanguinante, voy a anticiparme en un par de segundos para hacer X, ¿no? Para hacer el control de la hemorragia y continuar con mi ABC. Tampoco es una hora que me voy a dedicar voy a operar al paciente en ese instante su fractura. No, lo que voy a hacer es colocar en 30 segundos un torniquete, controlo el sangrado, una compresa, aprete y yo sigo con mi ABCDE. El capítulo de shock que vamos a ver mañana, o diré el lunes, en estos nos vamos a demorar un poco, pues la fisiopatología es fundamental que la sepan, que la conozcan, ¿no? Porque después en quemados, niños, embarazo, adulto mayor o trauma de músculo esquelético vamos a correr un poco porque ya tenemos sistematizado el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto sería todo?
Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Shock. Chao. Está bien, doctor. No olviden.